serie que estamos realizando. Quería comentarte que hace un tiempo atrás estuvimos de misiones en Chile y estuvimos ahí en una de las jornadas que teníamos, fuimos a distintos lugares predicando, llevando alimentos y poder llevarnos ayuda a diferentes familias. Pero una de las noches teníamos un evento muy importante ahí en la zona, donde a cada uno de nosotros se nos dio una credencial. Y los que estábamos ahí, éramos parte del evento, teníamos una credencial y esa credencial nos permitía un acceso a diferentes lugares donde se estaba haciendo este evento. Había una banda cristiana, donde ellos estaban desde ahí predicando, estaban los sugieres trabajando y estábamos nosotros, aquellos misioneros que estábamos trabajando en el lugar, dando palabra a aquellos que no necesitaban. Pero nosotros teníamos un distintivo, ¿no es cierto?, que nos colgaba acá, donde nos permitía acceder a distintos lugares. Estábamos conectados en el evento con unos con otros, entonces eso nos permitía llegar donde muchas personas podían llegar. Y lo más bueno de todo era que podíamos llegar donde había comida. Había una zona donde se podía llegar, que solamente algunos podían llegar, y teníamos los mesones llenos de comida, donde podían estar los de la banda, los que habían estado trabajando, y nosotros teníamos ese acceso a ese lugar. ¿Y qué quiero decirles con esto en esta mañana y por qué les cuento esto? No, porque el título de hoy se llama Conectados al Cielo. Y nosotros teníamos conexiones en esa noche, donde nos podíamos mover para cualquier tipo de lugar. Y quiero decirte, amada familia en la fe, que solamente aquellos que están conectados con Jesús están habilitados para ciertas cosas. No todos pueden alcanzarlo. ¿Me sigue hasta ahí? Hay cosas que pensamos que todo el mundo puede acceder. Quiero decirte que no. Desde el momento de que nosotros conocemos a Jesús y lo recibimos en nuestro corazón, tenemos una conexión directa a nuestro Padre Celestial. ¿Lo sabía esto? Amén, ¿no? Entonces miren la importancia de haber recibido a Jesús, porque ahora nos permite un acceso directo, una conexión directa, ¿con quién? Con el Padre, ¿no? Dice, nadie viene a Él si no es por quién. Por Jesús. No hay otra manera. Tenemos esa conexión, ¿no?, con nuestro Dios. Es la única manera. ¿Por qué? Porque dice que en el momento de que lo hemos recibido en nuestro corazón, somos sellados. ¿Con quién? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ahí tenemos la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Donde está actuando, ¿no?, en nosotros, y podemos nosotros, ¿qué podemos hacer? Llegar y tener esa dirección, ¿no?, con el Señor y poder saber cada una de las cosas que nosotros tenemos que realizar ahora como hijos, ¿no? Y conectados a Él, como lo dice en Romanos 8, somos hijos y herederos por medio de Jesús. Pregunto, ¿querés tener esta conexión celestial en esta mañana? ¿Solo por medio de quién es? De Jesús. Entonces el primer punto es: conecta tu corazón a Cristo. Para tener esta conexión celestial no hay otra manera. Tenés que estar aferrado a Jesús. Por eso dice esto: conectados a Cristo. Y en Filipenses 2, del 9 al 10 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿De quién está hablando acá? De Jesús. Y le confirió el nombre que es ¿qué? Sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están ¿dónde? En el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Y qué significa esto? Porque no hay nadie que pueda superarlo a Jesús y aún superar su poder. ¿Sí? Jesús tiene la ventaja frente a todos los demás. Entonces, si estás con Jesús,
quiero decirte en esta mañana que estás conectado al equipo ganador. Ya no es que tenés que, vamos a ver si tenemos victoria. No, ya tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque Jesús va delante de nosotros. Porque delante de Él no hay nadie que lo pueda superar y toda rodilla se doblará, sea rey, sea que tenga un estatus social grande. No hay nadie que se pueda comparar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás entendiendo esto en esta mañana? Miren lo bello en todo esto, lo maravilloso, hermanos, en saber que estamos del lado vencedor, ¿no? Que nadie puede contra nuestro Jesús. Esta conexión extraordinaria, porque no hay nombre sobre el nombre de Jesús. No sé si te ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Donde tenés buenas conexiones y entras a un lugar y vengo de parte de fulanito de tal, ¿no? ¿Y cómo te atienden? Es espectacular. A mí me ha pasado a veces que he tenido estas conexiones y es como que les falta que te pongan la alfombra roja así y te la tiren. Y me ha pasado de que ya nomás lo atienden, le traigo un cafecito. ¿Les ha pasado esto alguna vez? No, le traigo un cafecito, ya nomás, y ahí pase por favor, y vos ves que hay una cola de como 40, ¿no? Y vos estás y pasás, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenés una conexión por alguien. Ahora hay personas que no tienen conexiones, ¿no? Y a veces es preferible ni hablar de esa persona en determinados lugares. Ah, venís de parte de fulanito de tal. Ah, antes de que estar acá, decirle que venga y que pague todo lo que debe. ¿No? Si vas a algún negocio, ni lo nombres porque sabemos que le debe al carnicero, al verdulero, a aquel, al vecino, a todo el mundo, ¿no? Y a veces han hecho tanto daño, ¿no? Y que la conexión esa, más que conexión, es una dificultad y si lo llegas a nombrar o decir algo de él, lo que van a hacer es echarte a patadas de ese lugar. Por eso es importante que veamos nuestras conexiones. Si estamos con Jesús o si estamos conectados al mundo. Y en Hechos 19:15 nos dice lo siguiente, pero en cierta ocasión, miren la importancia de estar conectado a Jesús. Dice, pero en cierta ocasión el espíritu maligno les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Ahí estaban, ¿no? Dice que eran los hijos de un tal Esceva que se movían y habían escuchado de lo que Pablo decía y predicaba con los otros discípulos, pero él no era parte de esos discípulos. Era alguien que había escuchado. Miren la diferencia, ¿no? Y cuando dice que él agarraba, exorcizaba ahí y quería echar demonios, dice, por el nombre de ese tal Jesús y ese tal Pablo te echamos fuera. ¿Y saben lo que le dijo? Se le plantó, ¿no? Se le plantó el demonio. Y le dijo, sí, yo conozco a Pablo, conozco a Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Lo que le está diciendo acá es que ustedes no son parte de la comunidad de fe. Usted sabía que en el momento de que nosotros hemos aceptado a Jesús, también hemos entrado en una familia de fe. En una familia de fe. Y por lo tanto, nos debemos unos a otros y oramos unos por otros y crecemos y maduramos que conectando a nosotros. Y a veces es difícil vivir en una comunidad de fe, ¿o no? Dice que el hierro con el hierro, ¿qué? Se afila porque hay hermanitos dentro de la comunidad, hay ovejitas dentro de la comunidad de fe que son difíciles de tratar. ¿No? Y hay unos que son maravillosos, pero hay otros que tenemos que mirarlos con todo el amor de Jesús a cada uno de ellos. Pero acá podemos ver, queridos hermanos, que si no estás conectado a Jesús, van a venir los demonios, van a venir un montón de situaciones y no vas a poder librarte de ellos. Ahora, pero si estás sobre la roca y estás en Cristo Jesús, vivís conectado a la familia de la fe. Así como estás conectado en Cristo, no va a haber demonio, hueste o potestad que te pueda hacer frente.
porque no hay nombre sobre todo nombre. Ahora lo que tenemos que preguntarnos nosotros es si estamos conectados a Cristo. Si estamos conectados realmente al Señor. Si estamos conectados a Jesús, miren otra de las cosas maravillosas, ¿no? Dice en 1 Juan 2:1, hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre. ¿Y quién es? Jesucristo el justo. Mirá, ya uno nos da acá, ¿no? Porque, queridos hermanos, por más que seas cristiano, te equivocás, ¿no? Cometés pecados. Pero acá él nos está diciendo la palabra, tratemos de no pecar. Tratemos de estar en santidad, tratemos de hacer la voluntad de Dios. Pero si en un momento te deslizás hacia el pecado, quiero decirte a alguien, va a venir alguien en tu ayuda, que no es cualquier persona, es el abogado. ¿Y saben quién es el juez? Su Padre Celestial. Y ese abogado, que es Jesús, te va a estar representando. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el justo. ¿Vieron? Los nombres de Jesús. Jesucristo, el justo. Por eso la importancia de estar conectado. Conectarse a Jesús para que nos cuide, nos respalde, y aún lo que tenemos que hacer es que se refleje la gloria de Jesús en nuestras vidas. Quiero contarte ahora una historia. Miren, por eso es tan importante estar conectados a Jesús. En Hechos 3, en la Reina Valera 1960, nos cuenta esta historia, ¿no? Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena es las 3 de la tarde. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y en el nombre de quién? Nombre sobre todo nombre. ¿De quién? De Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¡Qué maravilloso esto! Ahí tenemos estos dos personajes principales, Pedro y ¿quién más? Y Juancito, ¿no? Yendo al momento donde todos se juntaban a orar. Pero miren, hermanos, ellos estaban conectados desde antes. Hay gente que viene a orar y hay gente que es oración. Hay gente que si viene a la iglesia, bueno, tenemos que ir a la iglesia, bueno, hay que orar porque no nos queda otra porque en la iglesia oran. ¿No? Porque bueno, porque todos están orando y bueno, tenemos que hacerlo. Pero hay gente que no espera venir o juntarse en algún lugar con los otros hermanos, sino que es oración en todo momento. Están conectados al cielo y están conectados, por supuesto, al poder del Espíritu Santo. Entonces, estar conectados en la segunda, es posicionarse dentro de la familia de Dios. Si vos sos un hombre, una mujer de Dios, una de las cosas que se van a identificar es que sos un hombre y una mujer de oración. Va de vuelta, si estás conectado al cielo, a lo que te tiene que identificar que sos una persona de oración. En Hechos 3:11 nos dice lo siguiente, que todos fueron corriendo
al portal del Salomón, de Salomón, donde el lisiado tenía firmemente asidos a Pedro y a Juan. Vemos la historia, ¿no? Estos dos muchachos van, estos dos hermanos, llenos de oración, agarran a este hombre que estaba lisiado, que estaba esperando otra cosa. ¿Qué estaba esperando este hombre? ¿Estaba esperando sanidad? No, para nada. Él estaba desconectado, no sabía lo que venía. Pero venían otros que estaban súper conectados al cielo, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Cuando ellos se acercan, lo primero que hacen es llamar la atención. Aquellos que están conectados al cielo llaman la atención de otros para que se acerquen a Jesús. Son aquellos que buscan las oportunidades para predicar al Señor. No se juntan para discutir, no se juntan para pelear, no se juntan para sacarle el cuero a otro o para murmurar de aquel que le hizo algo dentro de la familia. Se juntan para hablar de Jesús. Se posicionan dentro de como familia de Dios que son. Y cuando sucede esto, dice que se arma gran alboroto, ¿no? Donde este hombre salta, ¿no? Y empieza a caminar, y no solamente que hace esto, dice que entra con ellos al templo. ¿Y de qué forma lo hacía? Alabando y gritando, imagínate, ¿no? Toda su vida cojo y de repente empezar a caminar. ¿Cómo va a estar ese hombre? Súper feliz, contento, con gozo. ¿Por qué? Porque había sido sanado. Y miren lo que hace. El ex lisiado no comía vidrio, hermanos. Dice que en el versículo 11, todos fueron corriendo al portal de Salomón, donde el lisiado tenía que firmemente asidos a Pedro y a Juan. ¿Sabes lo que era? Los había agarrado a Pedro y a Juan así y no los soltaba. No los soltaba. Se fue con ellos, ¿no? Y miren la importancia que tiene esto, porque a veces nos enfocamos solamente en la figura de Pedro y Juan, pero ¿qué hizo aquel que había sido sanado y restaurado? Se fue con aquellos. Yo creo que el pensamiento de él, y yo también hubiese hecho lo mismo, ¿no? A ver, estos me levantaron, estuve en un lecho tirado toda mi vida. En el nombre de Jesús, ahora soy sano y por medio de estas personas. ¿Qué voy a hacer? Me voy con aquellos. Habrá dicho por las dudas, no sea que se me vaya la sanidad, pensará, no sé, ¿no? Pero si estos me bendijeron de tal manera, yo me quedo con esto donde hay bendición. ¿Se entiende? Él entendió que el estar conectados al cielo es posicionarte dentro de la comunidad de fe que estás. Y lo hemos hablado tantas veces esto, ¿no? De que somos un cuerpo ¿en quién? En Cristo, somos un cuerpo. Entonces, si se nos va una mano del cuerpo, ¿va a sobrevivir sola? ¿No? Al poco tiempo, ¿qué pasa? Se pudre. ¿Por qué? Porque necesita estar con el cuerpo. Y así pasa con muchos de aquellos hermanos que conocieron de Jesús y se empezaron a alejar y se empezaron nuevamente a secar. Y esto, hermano, yo te voy a decir algo en esta mañana, con todo el amor del mundo. No quiere decir porque no vengas a la iglesia. Puede ser el que vengas todos los domingos a la iglesia, puedes participar en todos los grupos, pero puedes estar fuera del cuerpo, desconectados, porque estás prefiriendo otras cosas que conectarte y posicionarte dentro del cuerpo de Cristo. Cuando comencé siendo un jovencito, ahí a los 21 años, a trabajar en el correo, nosotros cuando salíamos, nos ponían a un mentor al lado, ponían un cartero bien veterano, eso de los más viejitos, ¿no? Donde ya llevan muchos años dentro de ahí del correo y nosotros los jovencitos nos ponían al lado de ellos para que pudiésemos aprender cómo era el oficio. Y recuerdo que ellos, los que como eran más grandecitos, tenían sus motitos y salían, nosotros empezábamos en las bicis, en las bicicletas. Y cuando íbamos teníamos que ir a repartir a determinados barrios y nosotros nos agarrábamos del hombro de él y nos iba llevando muchas veces, ¿no? Porque a veces eran varios kilómetros de la oficina del correo y llegábamos a la zona y nos decían, bueno, tenés que hacer de acá, tenés que dar la vuelta. Nos daban las indicaciones precisas.
Cuando nosotros nos posicionamos en Cristo, eso es lo que yo quiero decirte, el Señor nos ha dado talentos y dones. ¿Lo sabía usted eso, no? ¿Para qué? Para que los puedas desarrollar para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. O sea, cada uno de nosotros, según lo que el Señor nos ha dado, es para ayudar a otros, ¿no? Es para beneficios del cuerpo. Entonces, si yo estoy desconectado y no estoy siendo mentoreado, no estoy posicionándome dentro de un grupo, lo que voy a estar es desconectado y no colaborando para que el cuerpo esté sano. Es más, puedo estar haciendo la tarea contraria. Por eso, cuando yo a veces le digo, hermanos, cuídense de aquellos que hablan mal de otros. ¿Por qué? Porque está hablando mal de la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Y si una persona le está sacando el cuero a otra y está hablando mal de otra, está hablando de la iglesia. Y cuando está hablando mal de la iglesia, está hablando mal de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó por la iglesia. Por eso es la importancia de nosotros de posicionarnos realmente con nuestra identidad en Cristo Jesús. Si me sigue, dígame amén, por favor. Cuando nosotros nos ponemos con alguien, como estaba haciendo no se aferró a los dos, a Pedro y a Juan, los tenía ahí, ¿no? Así tenemos que hacer nosotros, con la familia de la fe, aferrarnos, crecer con ellas, para avanzar hacia el propósito que Dios tiene con nosotros. En Juan 15:7 nos habla de esto, de estar aferrados. Dice que si permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. ¿Y qué pasa? Y les será hecho. Esto también habla de estar aferrado y conectado a la palabra de Dios. A veces pensamos que tenemos que tener un máster en teología para hacer determinada cosa. No, hermano, usted cuando recibe la palabra, por más que no conozca toda la Biblia, recibe la palabra y obedézcala. Cuando usted la obedece, ahí empieza una madurez. Esto es gradual, ¿no? Así como crecemos en la santidad en Cristo Jesús, cada vez que nosotros tomamos una palabra y la obedecemos, oramos y crecemos en ella, vamos a poder pasar para otra. El Espíritu Santo nos dando más entendimiento y más discernimiento. Pero tenemos que empezar a obedecerla. ¿Qué es lo que dice acá? Mis palabras, ¿qué cosa? Permanecen. Permanecen. Y ahora cuando esto permanece, pidan lo que quieran y les será hecho. Y vemos el caso de Pedro y Juan. Discípulos, ¿no? Con sus historias, pero permanecieron en Jesús. Permanecieron y vieron la gloria de Dios en ellos y aún sobre el ex lisiado que estaba ahí. Declare conmigo en esta mañana. 2 puertas. Nuevamente, vamos a ver si está medio dormido. 2 puertas. ¿La hermosa o la de Salomón? Si usted leyó bien la historia que acabamos de compartir, nos está hablando de 2 lugares, ¿no? ¿Dónde estaba el paralítico? ¿El lisiado? Estaba en la hermosa, ¿no? Había diferentes accesos al templo y una era la puerta, la hermosa, donde se colocaban estas personas que estaban con necesidades, ¿no? Los que están en la puerta de la hermosa son aquellos que están estacionados. Son aquellos que están sin esperanza. Son aquellos que están acostumbrados a que todo es lo mismo, ¿no? Son aquellos que no tienen esperanza. Son aquellos que están aferrados a su dolor, que están golpeados, tratando a ver si hay algún pedacito de cielo que venga de vez en cuando, ¿no? Para que puedan salir de esa situación. ¿Qué es lo que hace Pedro y Juan? Llegan a la puerta, ¿de dónde? ¿De dónde? De la hermosa, ¿no? Llega Pedro y Juan, está el lisiado en la puerta de la hermosa. ¿Qué empieza a hacer el lisiado? Empieza a hablar con ellos para pedirle la limosna. ¿Y qué le dice Pedro?
¿Mm? Mírame. ¿Sabes lo que le está diciendo Pedro? Shh. Tranquilízate, ¿no? Ahora enfócate en mí. Y a veces necesitamos esto nosotros. A veces nos acercamos a Dios y estamos con los problemas y esto, Señor, ¿y cómo hago con tal cosa? Y a veces Dios nos tiene que decir, mírame, cálmate. ¿Qué declaramos más temprano en la canción? De la batalla, ¿no? ¿De quién es la batalla? ¿De quién es la batalla? Él es el que va a hacer que las cosas salgan bien. Él es quien nos va a ayudar. No somos nosotros. Nosotros lo que tenemos es tener puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Mirá, le está diciendo Pedro. No, pero mirá, yo necesito tal. No te preocupes por eso, vos solamente seguí confiando. Seguí permaneciendo, que yo te voy a sacar de la situación donde estás. Pero hay gente que sigue estacionada. Sigue aferrada al dolor. Sigue ahí, ¿no es cierto?, abrazando todo esto. Pero cuando estamos nosotros concentrados en la palabra y el poder de Dios, vamos a empezar a recibir la presencia de nuestro Salvador, porque empezamos ahora nuevamente a conectar con Él. Pero ¿saben qué? Hay muchos cristianos que se distraen fácilmente. Hay cristianos que empiezan a nuevamente, ¿no?, a distraerse con cosas del mundo y empezar a quitar la mirada de Jesús. Y ahí es donde empiezan a perder, ¿no? Por eso Pedro tiene que captar la atención de este lisiado. Pedro y Juan se posicionaron, pero el ex lisiado también. Hablamos de dos puertas, ¿no? Esta es la puerta, ¿cuál? La hermosa, ¿no? ¿Quiénes son los que están ahí? Quietitos, estacionados, siguen su vida, ¿no? Sin el poder y la presencia de Dios. Ahora pasemos a otra puerta, a otro pórtico que nos dice, ¿cuál es? El de Salomón. Estos son los que están en movimiento. Son aquellos que tienen una vida espiritual, ¿no?, que crece y avanza diariamente. Miren, el pórtico de Salomón no es porque ellos lo eligieron al azar. ¿Por qué se fueron ahí Pedro y Juan? Y la palabra nos explica que en el pórtico de Salomón tiene una representación espiritual, tanto para los israelitas, pero también aún para hoy día. ¿Recuerdan cuando vinieron los babilónicos y destruyeron el templo? ¿Sí? Se consideraba que el único lugar que no fue destruido fue, ¿qué cosa? El pórtico de Salomón. Fueron al único lugar donde no había sido destruido. No solamente eso, sino que Jesús enseñaba a sus discípulos en este pórtico. ¿Saben lo que estaba marcando Pedro y Juan? Que así como Jesús antes había enseñado y había hecho milagros en ese lugar, Jesús aún en el día de hoy tiene el poder de hacerlo. Por eso muchas veces es importante correrse e irse de la puerta de la hermosa y moverse a donde Dios está actuando. A veces pensamos que como somos hijos de Dios, Él me tiene que bendecir cuando Él quiere, ¿no? Me levanto mal y bueno, oro y Dios me tiene que estar escuchando las 24 horas en lo que a mí me sucede. Pero nunca tengo que hacer nada yo, ¿eh? Yo nunca tengo que hacer un cambio, yo nunca me puedo levantar temprano a buscar la presencia de Dios, yo nunca puedo asistir a un grupo, siempre están mis problemas antes que Dios. Hermanos, a veces creemos que estando estáticos, no leyendo las Escrituras, no orando, no buscando la presencia de Dios, creemos que Dios se va a manifestar. ¿Me entiende esto? Dígame amén si lo entiende. Usted nunca va a ver personas de fe que son estáticas, que están esperando que algo les caiga del cielo. Por eso a veces yo lo hablo con los jovencitos, los que están acá, que dicen, pastor, quiero tener novia. Estoy orando, sí.
Fantástico. ¿Ya tenés visualizada alguna? Sí, lo tengo visualizado. ¿Listo? ¿Fuiste a hablar con ella? Ah, aún no hablo con ella. Pero pastor, estoy viendo que otros están yendo a hablar. Y bueno, ¿qué crees que te diga? Pero hay gente que son así. Ni la cara se lavan, vienen y quieren que... ¿Qué crees que vean? ¿Qué le vas a ofrecer a esa chica? ¿Que se vaya a vivir con vos, con la suegra? ¿Crees que se va a vivir? No tenés trabajo, no... Y a veces somos así, ¿no? Y creemos que Dios nos tiene que bendecir, pues somos... No, hermano, hay que moverse acá. Hay que ser valiente. Hay que buscar la presencia de Dios, pero hay también ejecutarla. Por eso aquellos que, lo vemos del ejemplo de Jesús, ¿no? De que Jesús se movía, ¿no? Y estaba en este constante movimiento espiritual, iba por las aldeas y predicaba, ¿no? Por toda Galilea se movía Jesús. ¿Usted ve ahí en algún momento a Jesús estático? Que solamente se dijo, bueno, listo, me voy al templo a predicar y listo, de acá todos me van a escuchar. No. Vemos un Jesús que predicaba en las calles, vemos un Jesús que iba y hacía que los religiosos no retrocedieran en un montón de cosas cuando estaban por matar a una mujer. Era un Jesús que sanaba, era un Jesús que restauraba vidas, que iba a distintos lugares, ¿no? Predicaba desde las barcas, predicaba desde los montes, iba a las casas. Ahí vemos un Jesús en movimiento, que anunciando y extendiendo el reino de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Estaba conectado al cielo? ¿Se manifestaba Dios? Y a veces no se manifiesta Dios porque estamos en la puerta de la hermosa, esperando el milagrito que las cosas cambian. Eso no es así. Queridos hermanos, los que están en la puerta de Salomón son aquellas personas con fe. Son aquellas personas que llenan las vasijas con aguas para ser convertidas en vino. Son aquellos que están en movimiento, son aquellos que ponen los 5 panes y los 2 peces. Son aquellas personas que acomodan a los 5,000. Son aquellas personas que dicen, sí, Señor, yo te obedezco y me muevo donde vos donde estás obrando. Y Jesús lo muestra esto en todo tiempo. Dice, mi Padre aún trabaja y por lo que ¿qué hago yo? También trabajo. Y él sabía, se pasaba horas en oración y el Señor le decía, bueno, voy a obrar en tal región. Listo, Jesús se movía y obraba en ese lugar y el poder de Dios se manifestaba en eso. El tema es que tenemos que movernos nosotros. ¿Saben lo que es esto, hermanos, los que están en movimiento? Son los que ponen la otra mejilla. ¿Les sabía esto, no? Son aquellos que, por más daño que le han hecho, aprenden a perdonar. Ah, no, pastor, pero yo sigo pensando en lo que me hicieron en 1997 en la esquina de mi barrio y esa vecina todavía sigue estando y yo por eso no la saludo y me cruzo de vereda. No, pastor, mi hermano y mi hermana me hicieron tal cosa, por eso... ¿Recuerdan la historia de 2 hermanos? Usted lee la Biblia, ¿no? Dígame que sí, así me siento mejor, ¿no? Pero habían 2 hermanos que se llevaban re mal. Uno era Esaú y Jacob. ¿Lo recuerdan la historia? ¿Y uno qué le hizo a Jacob? ¿Qué le hizo al hermano mayor? Era divino los 2 hermanos, ¿eh? Fue y le robó ¿qué cosa? ¿Y qué hizo después? Se fue. Ese sí estaba en movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que el más grande lo iba a matar. Una hermosa familia de fe, ¿no? ¿Qué pasó? Muchos años pasaron. Miren, Jacob tiene un encuentro ¿en dónde? En Betel. ¿Lo recuerdan? Tiene un encuentro con Dios, un lugar donde Dios ahí obra con él. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Que era maravilloso este muchacho, debe tener un temperamento. ¿Y qué le dice ahí al ángel de Jehová? Ah, no te vas a ir de este lugar hasta que me bendigas. ¿Y saben lo que hace? Se pone a luchar con él. ¿Y qué pasa a él? Desde ese momento, ¿recibe la bendición?
Sí, pero ese quedó cojo. Pero ¿qué sucede después? Este hermano, conectado con Dios, escúcheme bien esto, por favor, que estaba en movimiento ahora, no en la carne que tuvo que huir, sino ahora regresó ¿a dónde? A buscar a su hermano, a Esaú. Y fue con una sabiduría tremenda, ¿no? El tipo sabía, mandó primero su familia, le mandó comida, le mandó lo mejor que tenía, y iba caminando, dice, delante. Y cuando el hermano, ¿cómo venía? Dice que venía armado hasta los dientes el hermano. ¿Cómo venía Esaú? Pero Jacob venía, ¿con qué? A restaurar y a bendecir a su hermano. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se dan cuenta de aquel que viene en humildad y bajo la dirección del Espíritu Santo y aquel que quiere venir a destruir todo lo demás? ¿Se dan cuenta la diferencia, hermanos? Que aquellos que están en movimiento en el Espíritu, lo único que hacen en su vida es querer bendecir al otro. Ah, no, pastor, pero sigo, seguí endurecido con tu corazón, te vas a seguir quedando en la puerta de la hermosa. Porque estás lisiado en tu corazón, estás cojo en tu corazón. ¿Por qué? Porque no le has permitido a Jesús que aún te sane. Y en esta mañana vengo a decirte de parte del Señor que Jesús quiere sanarte. Pero tenés que ponerte ¿en qué? ¿En qué? Hay que moverse, hermanos. Moverse donde está obrando el poder del Espíritu Santo. Aprendamos del lisiado que agarró a Pedro y a Juan y dijo, no los suelto ni a palo, muchachos, yo me quedo, ustedes tienen la presencia de Dios, yo me quedo con ustedes. Porque hay algunos que todavía siguen dudando, ¿saben por qué? Porque la carne se te ha hecho tan dura en el corazón que preferís seguir siendo un lisiado que antes ir y arreglar la situación con ese hermano o con esa hermana. Y cuando no perdonás, cuando no pasás el proceso en humillarte delante de Dios, Dios no puede sanarte. Dios no puede trabajar en tu vida hasta que arregles esa situación. Pero ¿saben qué? Yo sé que no sos uno de esos. Y en el nombre de Jesús te lo digo en esta mañana. Vos sos el que ponés la otra mejilla. Hermanos, todos los que estamos acá en algún momento nos han traicionado. Todos los que estamos en un momento nos han traicionado. Pero nosotros decidimos dónde vamos a estar ahora. ¿Aferrados a esa traición o aferrados a Cristo? Los que tienen este enlace al cielo son los que siempre están trabajando y ministrando en el poder de Jesús. En 1 Corintios 15, 58 dice, por tanto, mis queridos hermanos, manténganse como firmes y ¿qué más? E inconmovibles. Y tome esta palabra, progresando ¿cuándo? Siempre en la obra del Señor. ¿Conscientes de qué? De que su trabajo en el Señor no es en vano. Tócalo el que tenés al lado y decirle, no dejes de servir al Señor. Vamos, vamos. Decirle, no dejes de servir al Señor. Y ahora tocarlo nuevamente y decirle, si sos un vaguito en el Señor, ponete a servirlo. Porque hay unos que están sirviendo al Señor. Gloria a Dios por eso. Pero hay otros que, ¿no? Que le esquivan al trabajo. Que viven de planes, ¿no? Que lo único que quieren hacer es cortar la calle, ¿no? Y acá vemos, hermanos, que los únicos que acceden y están conectados al Señor son aquellos que se mantienen firmes y progresando en su obra. Amén. Número 3.
El que está conectado a Jesús ayuda a los demás. El que está conectado a Jesús ayuda a los demás. Ahora decirle, sí, bueno, ayúdame, hermano. Necesito que me prestes plata, ¿no? Porque estás conectado a Jesús, tenés que decirle, ¿no? Miren lo que hizo Pedro, volvemos al pasaje principal. Dice que, y tomando por la mano derecha, ¿qué cosa? Le levantó. Ahí estaban, recuerden, el ex lisiado mirándolo, le prestó la atención, pero ahora Pedro, ¿qué hizo? Lo tomó y lo levantó. Le dijo, hermano, se terminó el tiempo de estar lisiado. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Nos dice, se terminó el tiempo de estar en esta situación que lo único que hace es lastimarte más y más. Nos tiende la mano. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Como iglesia lo estamos realizando. No solamente que tomamos la mano del otro, y miren lo que tenemos que hacer, y nos deja el ejemplo del cojo, que cuando va entrando al templo, lo hace con qué actitud. Saltando, ¿y qué? Y alabando. Estaba haciendo ¿qué? Agradecido. Entró alabando a Dios y dijo, gracias Señor, gracias porque me sanaste, me restauraste y me libraste de todo esto. ¿Saben qué? Hay personas, hay hermanos que han recibido tanto del Señor, pero después no agradecen. No cuentan el testimonio de qué hizo Dios. Se lo guardan. ¿Y saben qué? No están ayudando a los demás. Nosotros tenemos que contar de lo que el Señor está haciendo. Por eso a veces cuando estoy acá, le cuento estas historias de que hemos pasado tantas buenas o malas en el Señor, o equivocaciones, porque también somos de carne y hueso y la peleamos también. Pero también les cuento de las batallas que he ganado en Cristo Jesús. Y recuerdo que cuando entré, como les decía antes, había entrado recién al correo, lo consagramos ese trabajo con mi esposa, y que les había contado la vez pasada la historia de que recién empezábamos nuestra casita y todo. Recuerdo que lo consagramos al Señor y me mandaron a una zona muy complicada acá en Mendoza para trabajar. Y me mandaron a esa zona y digo, Señor, quería trabajo, pero me mandaste en una zona brava, Señor. Está complicada el lugar ahí, ¿no? Y cuando apenas comienzo, en las primeras semanas, en una ocasión se me pincha la moto 2 veces. Y estaba en medio de como enojado con el Señor, tenía que ir a uno de estos barrios. Voy al otro día, me acuerdo, me retan en mi trabajo y todo, porque tuve que volverme al trabajo porque no podía llevar la correspondencia. Y me dicen, llego al barrio que tenía que ir y me dicen los vecinos, cartero, me dice, menos mal que no viniste el día de ayer. Le digo, ¿pero por qué? A esta hora, dice, se armó acá, se lucharon las 2 mafias del barrio, se mataron, dice, mataron 2 personas, en ese horario que yo iba a ir a ese lugar. Dios me cuidó. Y no solamente eso, sino que más adelante, a la otra semana, era todos los días hay historias ahí, porque justo habían 2 barras bravas que estaban en esos lugares. Y voy bajando por una de estas calles y en uno había un descampado y se había colocado una persona en ese descampado, entre medio de los matorrales, que cada vez que pasaba algún chico o una persona, iba y los acosaba para que le dieran dinero. Y yo estoy con mi motito así y veo a lo lejos una chica que está llorando y lloraba y lloraba, y veo a esta persona que la tiene sujetada el brazo. Entonces yo me voy acercando con la moto y le pego un grito y le digo, ¿qué estás haciendo? Y la soltó a la chica. Digo, ¿qué estás haciendo? No estoy haciendo nada. Digo, andate, porque si no llamo ya a la policía. Y le digo a la chica, ¿estás bien? Sí. ¿Dónde vivís? En tal. Bueno, la subo a la moto y me voy con ella. Llego a la casa de ella, de muy humilde condición, y cuando voy llegando, veo ahí en la puerta de la casa y sale su mamá.
una mujer. ¿Vieron las abuelas de antes? ¿Vieron? No hay abuelas de ahora, son todas las abuelas fitness ahora. ¿Saben las abuelas de antes lo que son? Son esas abuelas morrudas, ¿no? Que con un plato, con una mano te servían el plato de comida y con la otra te harían, la vaca, ¿no? Así para darle leche a los hijos. O sea, abuelas morrudas. Y la mamá de esta, yo me acuerdo que voy llegando en la moto y escucho la voz de esa mamá y dice, ¿qué te pasó, nena? Esa era la voz esto delante del Señor, no miento, tenía una voz así como de abuela mafiosa. Y yo la dejo a ella y ella entra así, le cuenta la historia, que esto, que el otro. Y me empieza a decir la mujer, gracias, cartero, me dice, gracias. Y era como que está hablando con el padrino, ¿viste? Más que el padrino era la madrina. Y no solamente eso, me dice, para. Dice, ¿vos trabajás acá? Sí, le digo, vengo hace una semana. ¿Viste? Me hago como que él. Sí, digo, zafé del otro, ahora, digo, no sea por la duda que me pase algo acá. Y dice, vení, Cochi. Grita así adentro de la casa. Y sale el hijo. Cosa así. Unos brazos así. Todo marcado, todo tatuado así. Y dije, sonamos. Si no me robaron allá, me van a robar la familia que le traje la hija. Y le cuenta la historia, ¿no? Y yo estaba ahí, sentadito con las cartas ahí en la moto, ¿vieron cómo estaba ahí? Y me dice, cartero, cuando yo esté acá, a vos nadie te va a tocar. Dios moviendo a los delincuentes para que me cuidaran. ¿Saben qué? Estuve 10 años trabajando en esa zona. Nunca me pasó nada. Una sola vez, le roban a mi hermano la moto. Y cuando yo pasaron los 10 años, me roban la moto a mí, pero en otra zona. ¿Saben quiénes somos los únicos 2 carteros de la oficina donde estábamos que le robaron, pero le devolvieron la moto? ¿Cómo les va? A él y a mí. Todos los demás. Y ojo, en el mismo día que nos robaron, en el mismo día a la tarde, teníamos nuestras motos en casa. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿No? Que Dios, cuando uno está conectado al cielo, queridos hermanos, Dios está obrando siempre a tu favor. Ahora, no te quedes más estático en la puerta de la hermosa. Movete donde Dios está obrando. Esto es estar conectados al cielo. Hermanos, otra historia. ¿Saben cómo comienza el Pepe acá? Por un viaje de mi esposa. Una beca en todo el país. Le daban a una sola persona. ¿Saben a quién se la dieron? A la mujer más hermosa de acá de Mendoza, que está acá, se la presento, mi esposa. La única. Y mi esposa le estaba diciendo por teléfono a estas hermanas que decidieron, pero mirá, no tenés otra persona, la verdad que yo me siento muy incómoda. No, hemos orado y Dios nos dijo que tenés que ir vos. Y allá conectó con las personas para que trajéramos el Pepe acá a Mendoza. Y por eso tenemos más de 70 niños entre semana donde le damos educación, le hablamos de Jesús y las familias están en Cristo. Es más, la semana pasada tuvimos una hermana acá que es del Pepe que se entregó a Cristo y se está bautizando y siguiendo al Señor. Pregunto, ¿eso no es estar conectados al cielo? Y entonces, ¿por qué te vas a la puerta de la hermosa? ¿Por qué estás distraído con otras cositas cuando Jesús te quiere llenar? Sé agradecido con Dios. Sé agradecido. Muchos de acá Jesús le ha restaurado su matrimonio. Contale a otros de que Jesús te ha restaurado. Este viernes tenés la posibilidad de contarles a otros de lo que Jesús ha hecho en tu matrimonio y lo que está haciendo. Pues hablamos de invitar a otros para que conozcan más de este Jesús. Pónete de pie, iglesia, en esta mañana. Iglesia, pueblo de Dios, no hay nombre sobre todo nombre. Y ese nombre es Jesús. Ese nombre es
Jesús, ese nombre es. Volvete a Jesús. Volvé a conectar con el cielo. Deja de lado la carne, deja de lado el dolor, deja de lado la falta de perdón, deja de lado todo aquello. No te quedes más en la puerta del hermoso. Movete donde está actuando el poder del Espíritu de Dios en esta mañana. ¿Cuántos lo quieren? Levanta tus manos y adora al Señor esta mañana a través de esta canción.